verso 27 de Hebreos. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene mi hermano? Amén. El amigo sí sabe leer la palabra de Dios. No, bueno. Bueno, pues entonces se lo vamos a leer. Por eso tengo aquí la Biblia abierta y aquí la tengo en letra grande. Pero voy a leerla aquí. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y dice, y después de esto, el juicio. Lo voy a volver a repetir. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Es decir, que la Biblia nos está recordándonos a nosotros que no se nos olvide que el ser humano un día tiene que partir, un día tiene que dejar de existir, un día tendrá que morir. Eso es la existencia. Somos seres vivos y los seres vivos tienen esa particularidad. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Nosotros, como hacemos parte de ese grupo, entonces nos toca lo mismo. Un día nacimos. Miren, el hermano Ney tiene la cabecita blanca ya. Ya hay 48 años en la cabeza, encima, ¿verdad? Pero hace años no la tenía, pero ahora gracias a Dios por eso. Y llegará el día donde tenía que terminarse la asistencia. Porque la Biblia dice que está establecido que los hombres. Pero las amigas en esta hora quiero decirles, no vayan a pensar, oh, somos hombres, las mujeres no. La palabra hombre representa la raza humana, porque la mujer fue hecha del hombre. Entonces vamos a hablar de eso, de que el hombre tiene un día que partir, el hombre un día tiene que morir. Así como nacimos, nos vamos a morir. Pero antes de que partamos a la eternidad o al sepulcro, algo sí tenemos que tener en cuenta, que el ser humano, desde que pecó en Adán con Eva, entonces llegó la condenación. Porque cuando Adán y Eva, Dios los creó sin pecado. Podemos decirlo, la Biblia lo dice, en inocencia. ¿En inocencia de qué? Del pecado. Ellos no sabían lo bueno y lo malo, es decir, las cosas malas no las practicaban. ¿Por qué? Porque ellos fueron hechos conforme a la imagen de Dios. La Biblia dice, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo hizo. Es decir, que Dios hizo un hombre santo. Pero como llegó el pecado al hombre, entonces el pecado lo alejó de Dios. Y entonces las actuaciones que hizo después que desobedeció a Dios, lo llevaron contrario a Dios. Tanto fue así que Dios dice en su palabra que lo sacó del huerto del Edén, lo expulsó, lo sacó. ¿Por qué? Porque las obras del hombre eran malas. Y tantas eran las obras malas del hombre que la Biblia dice que le estableció un límite. Y le dijo, los pensamientos del hombre de continuo siempre son hasta el mal. Pero sus días van a ser 120 días. Es decir, que le llegó a la cuantía de su supervivencia. Y le digo, serán 120 años. Gracias a Dios que después de eso, hubieron unos hombres que tuvieron la dicha de que vivieron una cantidad de años. Y hubo uno que sí duró bastante, que fue Matusalén. 968 creo que fueron los que duró él. Es decir, que ese sí duró bastante, ¿verdad? Pero así el Señor le dijo 120 años. Y después en el Salmo 90, oígase bien, en el Salmo 90 se nos reduce la cuenta. Y dice, hasta los 70. Y dice, y lo más robusto, hasta los 80. Con dolores y todo, pero de que vamos a morir, morimos. Entonces, antes de que pasamos a la eternidad, tenemos que tener estas dos palabritas. Salvación y condenación. O condenación y salvación. ¿Por qué? Primero Dios hizo un hombre santo. Pero cuando llegó el pecado, la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Como Adán y Eva pecaron en el principio, entonces la generación humana arrancó desde Adán. Y entonces dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos fuimos cortados, como se dice vulgarmente, con la misma tijera. Todos estamos bajo condenación. Llegó el pecado y nos condenó. ¿Y cuál es la evidencia, mis amigos, de que ustedes son pecadores y nosotros? Porque nos morimos. Es evidencia, está establecido por la palabra de Dios que nos tenemos que morir. Pero antes de que nos muramos tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser salvados de la condenación de la muerte. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Y me voy a permitir leer aquí un texto que está en la Biblia. Está en Mateo 7:13. Mateo 7:13. Porque Dios nos coloca a nosotros para que nosotros pongamos atención y escojamos, que Dios nos deja un libre albedrío. Es decir, que usted tome la decisión, que no seamos nosotros, porque el evangelio no es una obligación. El evangelio es una necesidad que tiene el ser humano para su salvación. Mateo 7, 13, 14. Mire lo que dice. Estoy en Marco, Mateo. Vamos a leer acá Mateo, estoy en Marco. Mateo 3. 7. Mire este texto. Dice, entrad por la puerta estrecha,
Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Es decir, que el Señor nos pone a nosotros aquí para que nosotros escojamos. Por eso digo, Dios nos deja un libre albedrío. Está el camino ancho. El camino ancho está representando el mundo y todos sus deseos. El camino ancho está representando la vida que yo la vivo conforme yo la creo y hago lo que yo creo que así está bien. Pero obvio lo que Dios me manda por medio de su palabra. Es decir, como dice, hay una palabra muy que no la quiero decir. Uno vive al algarete. No sé si me tienen esa palabra, ¿cierto? Algarete, ¿sí tiene esa palabra, algarete, mi amigo? ¿Es cierto? La palabra se ha sido un poco tosca, algarete. Solo que ando guardado esa palabra. Para los que lo vayan a escuchar. Algarete es andar como yo quiera, ¿cierto? Entonces no nos basamos a lo que dice la Biblia. Y el problema del ser humano radica es que nosotros queremos andar a como nosotros creemos y no queremos obedecer a lo que dice Dios conforme dice la Biblia. Entonces en este mismo libro de la palabra de Dios hay una palabra que está aquí en el Evangelio según San Juan, y se va a dar cuenta, mis amigos, en esta tarde, que también el Señor nos dice cómo es que usted y yo podemos creerle a Dios, porque estamos hablando de esa palabrita. Mire lo que dice también en el capítulo 7 y el verso 38. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quiénes serán esos? Los que creen a Dios, como dice ¿quién? La Escritura. Entonces vuelve y me recuerdo la palabra esa rara. No al que cree a como él está o a como él fue levantado, porque sí, es verdad, hay que respetar los pensamientos, la costumbre, qué sé yo, de nuestros abuelos que nos enseñaron, pero la palabra de Dios es la que nos enseña cómo es que debemos creerle a Dios. Entonces Dios a través de su palabra nos está diciendo que hay dos puertas, una angosta y la ancha. Ya le hablé de la ancha, ¿verdad? El que anda al garete. Sigamos en la corriente de esa palabra. Pero también dice que está el camino que es angosto. La puerta es angosta. Es decir, eso representa la palabra de Dios, el Evangelio. Es decir, ya aquí la cosa cambia. Ya aquí en el camino ancho camina por donde usted quiere y como quiera, pero en el camino angosto hay que caminar con cuidado, ¿verdad? Entonces el camino angosto nos representa la salvación, nos representa el Evangelio, nos representa los caminos de Dios. Es decir, que aquí pocos son los que caminan. Y en el ancho que dice la Biblia, muchos son los que andan por ellos. Es decir, que son pocas las personas, discúlpeme la expresión esa, son pocas las personas las que caminan en el Evangelio y gracias a Dios por eso. Por eso Cristo es lo que nos dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y el Señor no fue tan así como somos nosotros somos testarudos, nosotros humanos. Pero Dios no la dejó libre. Dijo, eso sí, el que creyera, le dije, lo que ustedes quieran. Si ustedes lo quieren, eso sí, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Entonces llega la salvación. Como en Adán y en Eva fuimos condenados, ahora en creyéndole a Jesucristo, bautizándonos en el nombre de Jesucristo, entonces la condenación que adquirimos en Adán, en Cristo tenemos salvación. Amén. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. En otras palabras, el pecado lo que nos hizo fue que nos encerró, nos metió preso, nos aisló de Dios y quedamos, pero como de aquí Villa Germana, es un ejemplo aquí de pronto, aquí, Jadrito, estamos lejos, aquí Villa Germana, estamos lejos a Piedra. En moto de pronto se echará uno por aquí una horita que no corre mucho, pero quedamos lejos. Bueno, ahora el ser humano, el pecado, lo alejó de Dios. Y entonces el ser humano quedó destituido de la gloria de Dios. Y el hombre no podía acercarse a Dios porque era un ser pecador. Y para que el hombre se acercara a Dios tenía que ser santo. Pero como dijo alguien por allá, el hombre en el principio perdió el hacha, la calabaza y la miel. ¿Por qué? Porque se convirtió en pecado y Dios lo excluyó. Pero Dios no se olvidó del hombre, es lo más maravilloso, mis amigos. Ese es el Evangelio. Dios no se olvidó del ser humano. Tanto fue así que en el principio en Adán y en Eva, cuando pecaron, le dijo, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Estaba apuntando a Jesucristo. Ya nos estaba apuntando a Jesucristo. Y entonces, como el ser humano había caído en pecado, se necesitaba que muriera alguien por el pecado. Pero el hombre solo no podía morir por el otro hombre. Sino que Dios vino, se manifestó en carne. Amén. Dios se hizo un humano, en otras palabras, para que me entiendan la expresión. Dios se hizo igual a nosotros y entonces conocemos la historia. Dios nació, digámoslo así, porque es una expresión que si alguien no la interpreta, ¿cómo así? Si Dios, ¿cómo va a nacer? No, Él, dice la Biblia, se manifestó
en carne. Entonces el Dios que es espíritu, el Dios irracional, el Dios que no se ve, Él se hizo presente en la persona de Jesucristo, el que alumbró a María. Ese era Jesús. Entonces, como había que morir porque estábamos condenados, y dice la Biblia que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Yo la vez pasada, yo le predicaba, les enseñaba que el Señor pasó la lupa a ver si buscaba uno. ¿Se acuerdan, mi amigo? Y no encontró ni uno, ¿verdad? Salmos 14. No encontró ni uno. Y entonces vino Dios, se manifestó en Jesucristo. Y entonces cuando Cristo nació, dice la palabra de Dios, este es el Salvador del mundo. Es decir, los que estábamos condenados en delito y en pecado, en Cristo tenemos salvación. Dígame gloria a Dios. Gloria a Dios. Dígame gloria a Dios. Así que mis amigos, aunque la salvación es evidente, quiero decirle que también la condenación es evidente. Así como es verdad la salvación, también es verdad la condenación. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo por eso le creí el Evangelio. Alguien me dijo, profe, ¿por qué en el Evangelio? La Biblia lo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios es por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Así que la salvación la encontramos ¿dónde? Quiero que me digan alguien, ¿dónde conseguimos la salvación? Jesucristo. En Jesucristo, ¿cierto? Pero eso no es porque ella le quiso, eso es que el profe le dijo a ella. No, eso fue porque, no, vamos a ver qué dice la Biblia, ¿de dónde es que está la salvación? La salvación la encontramos es en Jesucristo. Libro de los Hechos, capítulo 4, para ir cerrando. Tiene ganas de llover, pero gloria a Dios, que el agua es bendición, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, nos dice esta respuesta que nos dio esta niña. Sabiamente en el nombre de Jesús. Mira lo que me dicen mis amigos en esta tarde, 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación. Entonces podemos decir así jocosamente, como dice el hermano, no dejemos de andar por ahí garetamente. Sometámonos a Dios por medio de su palabra. Porque el que le cree a Dios, como dice su palabra, tiene salvación. Y el que no tiene a Cristo está bajo condenación. Pero el que tiene condenación en Cristo tiene salvación. Amén. Así que hoy ha llegado la salvación a esta casa. Aleluya. ¿Cuántos lo creen que es así? Amén. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice, en ningún otro, mis amigos, mis hermanos, en ningún otro hay salvación, porque debajo del cielo, si vemos allá la inmensidad, en nosotros cielo miremos allá arriba, ¿verdad? Dice, debajo del cielo no hay otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos. Es decir, mi amigo, mi amiga, mis hermanos, mis hermanas, para que nosotros tengamos la salvación, necesitamos tener a Cristo en nuestras vidas. Y cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, entonces el camino de pronto algunos lo piensan que se torna angosto. Y entonces la gente admite, bueno, a mí me lo dijeron, no lo voy a agarrar de amigos. Antes hacía cosas indebidas y decía, oye, y ahora que te metiste en el Evangelio, ahora parece, dice a mi papá, te pareciste a tonto. Porque antes hacía lo que yo hacía y ahora el pastor te restringe, él no sé, no es esto, es que este camino es angosto y este camino es el camino que me conduce al cielo. Por eso, para ir al cielo, el único camino se llama Jesucristo, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Y a quién? ¿A quién? Termino diciéndoles esto. Romanos capítulo 1, verso 16, verso 17. En el nombre de Jesús, coloquémonos de pie en el nombre de Jesús. Y voy a cerrar leyéndole esta expresión para que sepan mis amigos que aunque hay condenación, en esta tarde les traigo la salvación. Y la salvación es en Jesucristo. Y miren lo que dice el verso 16 del capítulo 1 con respecto al Evangelio, que es el camino angosto, que es el camino que conduce al cielo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación ¿a quién? A todo aquel que cree. Es decir, que al que le cree a Dios por medio del Evangelio tiene salvación. Y al que no le cree, ¿qué tiene? Yo creo que es condenación, ¿verdad? Yo les voy a regalar este tratadito en el nombre de Jesucristo para que lo compartan en familia. Y ahí en la Biblia pueden tener mucho más conocimiento, ahí lo comparten en casa. Pero quiero decirle, dejen la condenación a un lado. La condenación tiene solución en esta tarde porque la salvación ha venido a esta casa en el nombre de Jesucristo. Así que en esta tarde yo quiero dejar la invitación y decirle, amigo, es tarde de salvación. Reciba a Cristo para que, como el ser humano quedó bajo condenación al principio, hoy en esta tarde aquí está la salvación. Deja de estar más condenado, porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dice la Biblia, sed salvo de esta perversa
generación. Y aquí está Cristo. Así que, mis amigos, el único camino que nos conduce al cielo se llama Jesucristo. Aleluya. Así que démosle gracias a Dios y le dejamos la invitación en el nombre de Jesucristo. Padre y Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta tarde, porque tú, oh Dios, nos has concedido esta oportunidad de reunirnos, Señor, en tu palabra aquí en este lugar. Señor, míranos y despídenos en tu paz. Oh Dios, gracias porque nuestros amigos han escuchado tu palabra, Padre amado, a nosotros también. Gracias porque cada día hablas a nuestros corazones, Señor Jesucristo, aleluya. Hay un solo camino a la patria celestial. Ese camino es Cristo, Él te lo dará. Hay un solo camino a la patria celestial. Ese camino es Cristo, Él te lo dará. Él lo lleva todo. En sus manos Él lo lleva todo. En sus manos lleva a ti y a mí. En sus manos lleva todo. En sus manos. Hay un solo camino a la patria celestial. Ese camino es Cristo. Y hay un solo camino a la patria celestial. Ese camino es Cristo. Él te lo dará y Él lo lleva todo. Y Él lo lleva todo. En sus manos lleva a ti y a mí. En sus manos Él lo lleva todo en sus manos. Amén. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga a todos.